Perfecto, ya estamos por YouTube y por Instagram, ya estamos. Ahí está Ivonne Elizabeth González, bienvenida. Qué bueno que puedo conectar por ahí. Pía Pérez y Rafael Urrejola. Buenas tardes, Rafael. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la clase de hoy día sábado 22 de abril ya. Aquí en el cono sur ya estamos entrando de derecho ya en el otoño. Y como corresponde al día de hoy, ¿cierto? Vamos a ver la clase número 18 del temario de fase B. Esta clase, ¿cierto? Que se denomina Teosofía, Espiritismo y Medium, ¿sí? Esta clase en realidad es una clase que en realidad nos va a ayudar a aclarar, es una clase que nos va a orientar, es de orientación en general, pero que en realidad tiene que ver con el hecho de ir comprendiendo los contextos en donde se va desarrollando la búsqueda espiritual, ¿sí? El anhelo espiritual que todos nosotros, ¿cierto?, tenemos y que ojalá mayor cantidad de personas tuviera en el mundo, es y ha tenido ciertas formas y dinámicas de cómo se ha ido instaurando, cómo se ha ido posicionando, ¿cierto?, en las dinámicas sociales, en el día a día, en la estructura que vivimos. Esto es súper importante comprender para que estos tres conceptos, teosofía, espiritismo y medium, nos queden muy claros y también el comprender por qué los tratamos dentro del curso del conocimiento de sí mismo. La búsqueda, ¿cierto?, es, como decía, esclarecer respecto a cómo estos tres elementos, y principalmente hablando de la teosofía y del espiritismo, tienen bastante presencia en general y hoy en día están muy fuertes. Más, sin embargo, en un minuto no fueron así, ¿cierto? La teosofía como tal nació por allá a finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, y en realidad tenía una razón particular. ¿Sí? La persona, o de las grandes personas, ¿cierto?, que pudiéramos decir generó esta organización fue Elena Petrovna Blavatsky, ¿sí? Madame Blavatsky también se le conoció. Ella tuvo un recorrido y una historia que en el fondo estaba asociada directamente al poder instaurar, ¿cierto?, la necesidad de poder instaurar una búsqueda espiritual, conectar, ¿cierto?, con la idea de lo que significa la religiosidad para algunas personas, pero en realidad, sobre todas las cosas, la espiritualidad. ¿Y por qué se daba esa necesidad, ¿cierto?, allá en esas épocas, en esos tiempos? Principalmente porque existía una alta influencia en la Europa, ¿cierto?, del Este, de lo que era una corriente política, pero que tenía una fuerte influencia sobre los valores. Y tiene que ver, ¿cierto?, con lo que era el marxismo y el leninismo, ¿cierto? Marxismo-leninismo, que en realidad fueron dos fuerzas que iban directamente en la dirección contraria de la espiritualidad. Ellos estaban y postulan hasta la fecha, ¿cierto?, la búsqueda materialista, en realidad, ¿cierto?, el materialismo que descarta toda presencia de la espiritualidad o de la divinidad, nace desde mucho tiempo antes, pero se empieza, ¿cierto?, a forjar una fuerza muy, muy predominante en la Unión Soviética de ese tiempo, sobre todo, ¿cierto?, en la zona este de Europa, en donde en realidad empezó a tener muchísima fuerza. Y no existía ninguna fuerza que le hiciera contrapeso y que en realidad no permitiera que esta energía se posicionara absolutamente y dejara, ¿cierto?, sin ningún tipo de espacio de búsqueda a los verdaderos, ¿cierto?, interesados en estas materias. Entonces, en realidad, la teosofía nació, ¿cierto?, desde la necesidad de empezar a mantener estos valores de búsqueda interior sobre todas las cosas, ¿cierto?, enfocada, la teosofía, ¿cierto?, en esto que es la existencia del alma, dar fe de la existencia del alma en los términos, ¿cierto?, que para ese entonces se conocían, se manejaban, o que eran, ¿cierto?, más cercanos, más rápidos, más instantáneos. Puesto que en realidad,
como decíamos, ¿cierto? Se necesitaba generar un verdadero contrapeso, un balance. Bueno, Elena Petrovna Blavatsky, junto con otras tantas personas más, ¿cierto? Crearon la Sociedad Teosófica, la desarrollaron, le dieron fuerza. Y en esta sociedad lo que se pretendía y lo que se buscó siempre fueron las experiencias paranormales, las experiencias más allá, ¿cierto?, de lo, de lo meramente físico. Esto incluía cierto desarrollo de facultades mentales, ciertas facultades psíquicas, podríamos decir, la capacidad de mover objetos, la capacidad de comunicarse a distancia, inclusive de tratamientos astrales, ¿cierto? Y en el fondo, una serie de herramientas que permitieran a las personas verificar, vivenciar una realidad más allá de lo estrictamente físico. De hecho, para esta labor, la Madame Blavatsky, ¿cierto?, tuvo apoyo, ¿cierto? De hecho, el maestro Moria, ¿cierto?, fue, podríamos decir, su verdadero maestro, que en realidad la orientó, la guió y permitió que empezara a desarrollar esta dinámica. Entonces veíamos una necesidad de poder llevar a las personas a estas experiencias. Claramente, ¿cierto?, dentro de estas experiencias no se buscaba necesariamente un trabajo del despertar de la conciencia. No se buscaba, a través de estas herramientas, de estas técnicas, ¿cierto?, el despertar de la conciencia basado en los 3 factores. Es eso algo que es muy importante dejar en claro. Lo que buscaba simplemente era poder generar un espacio, ¿cierto?, en donde las personas con inquietudes pudieran de alguna manera empezar, ¿cierto?, a no perder eso dentro de un ámbito, como decía, político-social tremendamente influenciado por el marxismo, el leninismo, ¿sí? Por ahí se unió Pau Vico, Conocimiento del Cinismo también, 2022. Animarilla, bienvenida. Bueno, entonces, claramente, para que la teosofía, ¿cierto?, pudiera trascender y llevarse a cabo, hubo una serie de procesos. De hecho, ¿cierto?, la Sociedad Teosófica se desplazó por varios lugares en el mundo, desde inclusive la India hasta Nueva York, y en definitiva, ¿cierto?, buscando poder estimular ese aspecto de la vida de los seres humanos que estaba tan, ¿cierto?, desprovisto para aquellos que tenían alguna inquietud espiritual de algún espacio. Pero como decía, ¿cierto?, no estaban en ningún caso inspirados o necesariamente mostrando el camino de los 3 factores, el camino de la revolución de la conciencia, sino más bien que las personas experimentaran, vivenciaran los desdoblamientos astrales conscientes, comprendieran que tenemos capacidades que todo mundo posee, más sin embargo que muy pocos las pueden utilizar porque se requiere un desarrollo interior un poco más, ¿cierto?, intenso. Pero en esto, ¿cierto?, finalmente cumplió su cometido, que era principalmente poder dar esta herramienta a las personas con inquietudes y que se quedara en claro que sí existe, ¿cierto?, hay una realidad mucho más allá de lo físico, que las personas podemos acceder a ciertos poderes, cualidades, facultades, ¿cierto?, o siddhis, como también se conoce en el Oriente, que en realidad permitan darse cuenta que realmente lo físico es algo que no trasciende, a diferencia, ¿cierto?, de lo espiritual, que sí tiene esa posibilidad. Entonces, bajo esa dinámica, ¿cierto?, cumplió su cometido y finalmente eso podemos decir que está hasta ahí correcto. Lamentablemente, ¿cierto?, no conocían y no entregaban herramientas para el despertar de la conciencia, que eso ya es materia, ¿cierto?, mucho más profunda, que es lo que trata el curso del conocimiento de sí mismo en el cual estamos. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar, como decíamos, ¿cierto?, de la teosofía, que es teo, Dios, ¿cierto?, y sofía, sabiduría, ¿cierto?, o amor, ¿cierto?, o perdón, sabiduría de Dios, ¿cierto?, teosofía, sabiduría de Dios, que en realidad está y eran los primeros pasos, las primeras andanzas en el camino del ocultismo, del esoterismo. Gracias a eso, de hecho, luego nace en el tiempo lo que nosotros conocimos, ¿cierto?, como el trabajo del maestro Samael Aun Weor, y que luego, ¿cierto?, porque el maestro Samael Aun Weor fue alumno de Elena Petrovna Blavatsky, y en el fondo, de alguna manera, ¿cierto?, se empezó
a ampliar, a abrir todo esto que hoy estamos viviendo. O sea, si reflexionamos más profundamente, nos vamos a dar cuenta que en realidad, si no fuese por esas actividades, esas acciones que se llevaron a cabo, ¿cierto? Ya al final de 1800, inicio de 1900, lo que hoy está ocurriendo en el mundo, estas búsquedas que la gente tiene, que muchas de ellas están equivocadas, en realidad no van a concretar hacia un trabajo de liberación de la conciencia, más sin embargo sí, en muchos casos, vienen estimuladas por una búsqueda espiritual o al menos la clara certeza de que existe algo más allá de lo físico. Entonces ahí vemos cómo todo esto ha ido avanzando. Entonces esto cimentó el trabajo que luego pudieron hacer otros maestros que en definitiva permitieron que hoy, ¿cierto?, haya una energía de búsqueda mucho más intensa y probablemente esto vaya aumentando. Hay otro aspecto que es el que corresponde, ¿cierto?, tratar. Si van teniendo preguntas, por ahí, ¿cierto?, lo pueden ir haciendo en Instagram o en YouTube y vamos a ir contestando, respondiendo, ¿cierto? Luego viene lo que es el espiritismo. Ya nos metemos, ¿cierto?, en otro aspecto que ya se sale un poco más, ¿cierto?, de lo que es la teosofía, avanza en términos de lo que estamos tratando de ir comprendiendo. El espiritismo, ¿cierto?, está claramente marcado por una búsqueda de experiencia mucho más directa, ¿sí? Habitualmente, ¿cierto?, el espiritismo se trata principalmente de comunicarse con entidades o supuestamente con personas que ya han desencarnado, sean estos maestros, sean estos familiares, sean estos, ¿cierto?, un médico que ya murió hace tiempo o lo que sea, ¿sí? Y que realmente, ¿cierto?, ya entra en otra dinámica un poco más compleja, porque en realidad, dentro de lo que es las experiencias paranormales, ya nos vemos involucrados, ¿cierto?, en unas prácticas que principalmente se tratan de, ¿cierto?, hacer unas cadenas tomadas de las manos a las personas, ¿cierto?, probablemente sentados en una mesa o en otro lugar, ¿cierto?, y haciendo invocaciones o llamados a estas personas que supuestamente son familiares o, ¿cierto?, conocidos, o maestros, supuestos maestros, ¿cierto?, que se estarían comunicando. Y para esto, ¿cierto?, lo que se hacen, se utilizan simplemente la oración, el ruego, ¿cierto?, u otras prácticas para poder realizar estas solicitudes. Bueno, habitualmente lo que se está buscando, ¿cierto?, es o recibir respuestas respecto a preguntas de la vida, ¿cierto?, que si es que me voy a casar, ¿cierto?, o que le respondan si es que se va a ganar algún premio, o por qué le pasó, ¿cierto?, que se murió tal familiar, etcétera. Son preguntas de todo tipo y la persona, ¿cierto?, se va comunicando, movilizando cosas, haciendo ruido, cerrando puertas, apagando, por ejemplo, velas, en fin, una serie de manifestaciones que van ocurriendo en el entorno de las personas que están haciendo la práctica, ¿cierto?, espiritista. Ahora, en eso, ¿cierto?, es que en realidad empiezan a ocurrir fenómenos de toda índole, y uno de los que ya, ¿cierto?, habla de que la sesión ha ido aumentando, es que a cualquiera de los que está ahí participando, y en ocasiones, ¿cierto?, se trata de personas de ciertas características psíquicas, esta entidad, supuesta familiar o supuesto maestro, ¿cierto?, se posiciona, toma, ¿cierto?, y usa el cuerpo de alguna de las personas que está allí, ¿cierto?, participando. Entonces ahí vienen, ¿cierto?, las sesiones de escritura. Muchas veces, ¿cierto?, empieza a hablar, si la persona era alguien conocido, se identifica la voz de esa persona, ¿sí? Y uno dice, oye, es la voz de mi abuelita, era, ¿cierto? Es mi abuela, la reconoce, ¿cierto?, por ejemplo, y ahí se va recibiendo las respuestas de las preguntas que se le van haciendo a esta entidad. Dice Paubico, la respuesta que encuentra en ese tipo de prácticas de espiritismo es dada no por seres conscientes o maestros. Justamente, eso es lo que justamente, ¿cierto?, nos toca ir mirando, que ahí, como pregunta Paubico, ¿cierto?, en el fondo, lo que va ocurriendo es que primeramente habría que tener claridad de que quienes utilizan, ¿cierto?, o se manifiestan ahí, no es la persona que muchas veces uno cree, sino que son, primero que todo, pueden ser los yoes de esa persona, ¿cierto?, la envoltura seminal, es decir, el alma, la psiquis de esa persona, pero que ya no tiene
esa característica corpórea que se le conoció en vida. Podría ser. Pero también, ¿cierto? Hay que entender que muchas veces puede ser cualquier otra persona que asume el rol de ese familiar, ¿cierto? Que supuestamente nosotros creemos que es. Ahora, eso significa que en la práctica estamos jugando, podríamos decir, una ruleta rusa. Es decir, no se sabe exactamente quién va a tomar posición ahí. Es más, muchas veces se trata de verdaderos demonios, así de sencillo, ¿cierto? Que están haciendo uso de esa situación, de ese momento. Primero hay que comprender que la persona que en ese instante, ¿cierto? Quedó, ¿cierto? O prestó, facilitó su cuerpo para esa acción, esa situación, que se transforma en ese instante en un medium, que es lo que luego vamos a ir identificando, realmente lo hace por una característica física, psicológica, psíquica, que en realidad es que son personas pasivas, ¿cierto? De mente receptiva. Es decir, que tiene una característica que en el fondo hace muy fácil que una entidad, cualquiera sea, se pueda posicionar allí. Entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta que en realidad esto no es necesariamente la persona que uno cree que está contactando. Alguien dirá, ¿cierto? Vamos a contactar al Maestro Jesús. Alguien dirá, ¿cierto? Voy a conectarme y nos vamos a preguntarle a mi abuelita que murió, no sé qué, queremos saber si está bien, si se encuentra, no hay problema, queremos que sepa que nuestra familia también está bien, etcétera, etcétera. Que eso es habitualmente las explicaciones que se dan para ese tipo de contacto. Muchas veces se invoca, ¿cierto? A personas que por allá los vayan a sanar, unos maestros o doctores, ¿cierto? Que lo visitan y se posicionan muchas veces, o en este caso, ¿cierto? Tratándose de esos doctores, le dan ciertas señas a la persona para que tenga que acostarse en cierta condición, poner unos vasos con agua a cierta hora, ¿cierto? De la noche, en fin. Una serie de condiciones para que se genere en el fondo, ¿cierto? Este contacto espiritista. Hay que comprender que finalmente, para responder más claramente a la pregunta de Paul Vico, sobre todas las cosas comprender que nunca, 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 por ley, ¿cierto? Divina, nunca un maestro de la logia blanca va a hacer uso ni posición de un cuerpo distinto al que le corresponda. Eso no va a ocurrir. Entonces, cuando se hacen este tipo de actividades, que inclusive también reciben hoy, más contemporáneamente, el nombre de canalizaciones, que están muy de moda, ¿cierto? ¿No? Yo canalizo y escribo, ¿cierto? Y los hermanos de las Pléyades ¿cierto? Me dan información. No, nosotros canalizamos y, ¿cierto? Los maestros de la logia no sé cuánto, ¿sí? Está en el fondo produciendo ahí una posibilidad para que verdaderos, ¿cierto? Demonios, entidades negativas, estén ocupando el cuerpo físico, el centro motor, ¿cierto? A través del habla, de la escritura, ¿cierto? De las señas inclusive, hagan, ¿cierto? Este uso de este cuerpo y en el fondo nunca, nunca, nunca realmente un maestro de la logia blanca va a hacer eso, nunca. Un ser consciente va a llevar o llevarse, ¿cierto? A este verdadero delito. Ocupar el cuerpo, el templo, hay que entender que el cuerpo físico de una persona, de cualquiera de nosotros, es el templo de un maestro, ¿cierto? Que potencialmente va a poder y necesitar ese cuerpo. Entonces, nunca, nunca, nunca va a ocupar una casa ajena un maestro. Si un maestro necesita llegar, ¿cierto? Al plano físico, lo que va a hacer, ¿qué es? Mandar a su parte, a su persona, a la persona, ¿cierto? A su parte física, la va a hacer que nazca, ¿cierto? En una familia, en una mujer, ¿cierto? Y que finalmente se empieza a desarrollar. Y ese, ¿cierto? Es el cuerpo que en el fondo va a trabajarse para poder en el futuro, en la medida que cumpla con el proceso del despertar de la conciencia, pueda finalmente usar, porque es el cuerpo que le corresponde por ley, pero nunca, nunca, nunca va a utilizar otro ajeno. No ocupa nunca una casa ajena. Dice Pauico, es decir, quien presta su cuerpo para eso tiene daños en la mente. No entendí bien, dice Pauli. Mira, claro que sí, pues. Ahí se va a producir una serie de daños. Primero que todo, el principal daño es que se produce una dependencia, hablando del aspecto de la práctica en sí mismo. Hay una dependencia a querer necesariamente tener respuestas de lo que ocurre más allá.
sea a través de las tablas Ouija, sea a través del vaso, sea a través, ¿cierto?, de respuesta golpeando la puerta o la mesa. Lo que está ocurriendo ahí, ¿cierto?, es que finalmente para todo lo que uno quiere resolver va a estar accediendo, queriendo acceder a esa respuesta. Entonces se genera sí o sí una dependencia. Alguien por allá se sanó, ¿cierto?, y le dice al otro y al otro y empiezan todos a querer sanarse. Nadie queriendo comprender el karma que hay detrás de esa curación. Y de hecho se curan, pero no quiere decir que hayan eliminado el karma. Han eliminado, ¿cierto?, la consecuencia, y la consecuencia en el futuro volverá, ¿cierto?, a aparecer en esta o en siguiente existencia. Pero lo más perjudicial tiene que ver con el hecho de prestar el cuerpo. El cuerpo es un templo. El cuerpo físico realmente, ¿cierto?, está pensado para el desarrollo de la divinidad, de la propia divinidad y no de la expresión de otras entidades. Menos, ¿cierto?, que lo hagan de esa manera abusando. Entonces, ¿qué pasa? Para que la entidad penetre, ¿cierto?, en el cuerpo físico o se manifieste en el cuerpo físico, se tiene que producir gradualmente, ¿cierto?, la entrada de esa entidad en el cuerpo astral y en el cuerpo mental. El cuerpo mental es el que en el fondo va a ir permitiendo la comunicación. Entonces, lo que va ocurriendo es que a nivel mental, en el cerebro, ¿cierto?, va ocurriendo en el cerebro a nivel mental, empieza a producirse, ¿cierto?, unas aberturas. Estas aberturas, ¿cierto?, que en el fondo están dejando entrar y salir a esa entidad, luego ya no se cierran. Entonces, finalmente se va produciendo un daño a nivel del cuerpo mental. Y el daño se ve reflejado, ¿cierto?, en lo que es el karma, que las personas que practican la mediumnidad, que aún no nos metemos exactamente allí, pero ya estamos hablando de eso, lo que va pasando, ¿cierto?, es que en el fondo viene con el karma, ¿cierto?, de la epilepsia o de la locura. Así que son los karmas por haber prestado el cuerpo a otras entidades que en realidad, o a entidades que no son el ser propio de la persona. Entonces, sí o sí, se va produciendo ese daño y se van produciendo esos agrietamientos a nivel mental. Ahora, eso mismo es lo que luego uno ve en las personas que, por ejemplo, tienen epilepsia, que lo que tienen son problemas ¿cierto?, de conexión neuronal, que se producen verdaderos choques eléctricos. Esto es tan potente que inclusive una persona que practicó la mediumnidad, ¿cierto? El medium es el que se presta como medio, ¿cierto?, de comunicación para esta entidad, como lo estábamos diciendo en las prácticas ¿cierto?, de espiritismo. Luego, ¿cierto?, lo que va ocurriendo es que inclusive la persona en la noche se desdobla, pero en el fondo estas entidades ocupan ese cuerpo astral para hacer lo que sea. Por eso el daño empieza a ser cada vez mayor. Y luego cuando la persona desencarna, también, ¿cierto?, ya el cuerpo, inclusive el cuerpo astral de esa persona ya no queda en posesión de la psique necesariamente de esa persona, sino que empieza a ser utilizado solamente ya por esta entidad. Y es tanto que estos verdaderos demonios, ¿cierto?, poco a poco ya se van apropiando de ese y de otras entidades, y lo que va ocurriendo finalmente es que este posicionamiento, este uso, este abuso, va produciendo que la persona va gradualmente separándose de su verdadero ser. Porque el ser, ¿cierto?, no puede estar en ese tipo de vínculo, entonces realmente esa humana persona ya deja de tener posibilidades de desarrollo espiritual, porque definitivamente, ¿cierto?, fue absorbida e inclusive, ¿cierto?, ingresa a los procesos de involución producto de estas prácticas, y esos procesos de involución son directamente llevados, direccionados por esas entidades que las fueron poco a poco utilizando en vida para su manifestación. Entonces lo más grave de todo esto es que en realidad termina generándose un divorcio del ser con su parte humana, una desvinculación total, porque definitivamente, ¿cierto?, se han violado leyes muy importantes. Entonces, eso evidentemente llama a que si alguno de nosotros ha practicado alguna de estas experiencias, ha tenido alguna de estas, ¿cierto?, prácticas, finalmente hay que comprender que hay yoes que hay que eliminar, que en realidad le gustan, le atraen, le interesan estas actividades, estas prácticas. Entonces ahí uno se va dando cuenta que tiene yoes curiosos, que le gusta, ¿cierto?, por curiosidad simplemente experimentar. Esa curiosidad muchas veces está vinculada con miedos o ansiedades, ¿cierto?, el querer saber cosas que van a ocurrir más adelante o por qué han pasado cosas atrás, ¿cierto?, en la vida de la persona. O inclusive hay personas que quieren resolver la vida, ¿cierto?, ganándose un premio de lotería, entonces acceden a esto también
por querer resolver la vida material, es decir, puede haber miedos, etcétera, etcétera. Cada uno, en la medida que haga su estudio, va a saber por qué fue, si es que fue y lo hizo, ¿cierto? ¿Por qué lo fue a hacer? Y esos son los yoes que uno debe identificar y empezar, ¿cierto?, a trabajar muy duro para eliminarlo. Porque definitivamente, ¿cierto?, son prácticas que finalmente nos van a terminar y podrían terminar, ¿cierto?, alejándonos realmente de nuestra propia divinidad en la medida que no los eliminemos y más bien permitamos que sigan manifestándose. Entonces, la mediumnidad, finalmente, que es la actividad que estamos hablando, hoy está muy popularizada. Hoy está, ¿cierto?, y como decía, inclusive media solapadamente haciéndola pasar, ¿cierto?, por cosas mucho más positivas, ¿sí? Y eso es muy típico porque en el fondo ya como ha ido cargándose la palabra medium, tiene una carga importante, una carga social, una carga, ¿cierto?, ya que la tiene. Bueno, muchos han ido modificando y utilizan estos conceptos como, ¿cierto?, de canalizadores, canalizaciones, ¿cierto? Y siempre, si se da cuenta, siempre son de entidades superiores, positivas, maestros, divinidades, extraterrestres. O sea, una serie de, podríamos decir, características que se le da a la comunicación para que se vea como buena, como válida. Y no sabe la persona que en realidad lo que está haciendo es simplemente prestando su propio templo, su propio cuerpo físico, para que un ser supuestamente consciente y despierto utilice a libertad eso, su cuerpo. Y eso evidentemente lo que está haciendo es desvincularlo a uno de su divinidad. Entonces, esta clase, ¿cierto?, lo que busca principalmente es que nos quedemos con una claridad. Si nosotros buscamos por el lado de la muerte psicológica, de la transmutación sexual y del sacrificio por la humanidad, es que en realidad vamos derecho hacia la revolución de la conciencia, a lo que es cierto objetivo. Todas estas prácticas son subjetivas, son prácticas que en el fondo no apuntan a la revolución de la conciencia y que definitivamente lo que hacen es enredar el camino, dificultarlo y muchas veces, como ya vemos, ¿cierto?, complicarlo derechamente hasta impedirlo. Entonces, hoy en día uno ve y sabe de lugares donde, gracias a esto que se corre la voz, ¿cierto?, de que alguien tiene este tipo de prácticas, hace curaciones, invocan a un maestro, ¿cierto?, a un médico, y ese médico, ¿cierto?, que murió, no sé, hace 30 años, resulta que se incorpora y hace curaciones. Hay lugares, ¿cierto?, donde esto es muy popular y la gente se reúne, pero por montones, días y noches completos llegan ahí y hacen sesiones, ¿cierto?, de espiritismo, derechamente, y lo que están haciendo es que no solo el que está, ¿cierto?, metido de medium, sino que todos los que están participando allí, sí o sí, en algún minuto van a terminar, ¿cierto?, de medium. Porque la energía que se está moviendo y las energías que se están atrayendo son de esas características y van a ir, sí o sí, ¿cierto?, influenciando para que participen directamente, se sientan llamados. Y definitivamente, y esto es lo que hay que ver, este como es el aspecto que hay que ver de nuestra psiquis, está directamente relacionado con esta característica, ¿cierto?, de personalidad pasiva y de mente receptiva, ¿sí? Es decir, son personas que en el fondo va a ir ocurriendo, ¿cierto?, en la medida que nosotros tengamos una dificultad en el juicio crítico, vamos a vernos muy fácilmente involucrados en estas prácticas. Si nos damos cuenta, ¿cierto?, una persona que tiene esta personalidad pasiva y esta mente, ¿cierto?, receptiva, es que en realidad no procesa y le cuesta desarrollar la reflexión respecto a lo que está viviendo, lo que está ocurriendo allí, ¿cierto?, y a esa situación que se está dando. No se detiene a mirar esto que estamos comentando, las consecuencias que esto tiene. ¿Cómo permito yo que alguien desconocido entre a mi casa y lo dejo hacer lo que quiera? Y yo sin saber realmente quién es. Entonces, ¿qué está pasando allí? En realidad es que estamos, ¿cierto?, siendo excesivamente confiados con actividades que debiéramos ser tremendamente celosos. ¿Cuál es ese celo? Tiene que ver con este templo, ¿sí?
Entonces, por eso es tan importante desarrollar esta conferencia para aquellas personas que estamos desarrollando, llevando adelante el conocimiento de sí mismo, para que no nos dejemos engañar y finalmente también uno comprenda que hay yoes que son propicios para ese tipo de actividades. Por ahí también se unió Roberto Collado, buenas tardes. Y, ¿cierto? Es la parte importante, comprender que en la medida que nosotros realmente necesitemos desarrollar un avance interior, debemos acudir al trabajo de la eliminación del ego. Cuando nosotros nos enfocamos en la eliminación del ego, todas las facultades, cualidades, conocimiento de todo lo existente, de lo que es, así y será, va a empezar a venir absolutamente de manera natural. Y es más, ni siquiera va a ser de importancia para la persona, porque realmente el objetivo no está en eso. El objetivo no está en conseguir poderes, facultades, ni precogniciones, ni saber del futuro, ni del pasado. Esos son útiles para el trabajo interior, pero no es el objetivo. El objetivo final es que en realidad podamos liberar la conciencia a través de ese trabajo interior. Y cuando eso es así, realmente uno se da cuenta que este tipo de prácticas de mediunidad, ¿cierto?, de espiritismo, no tienen ningún sentido para nuestro trabajo psíquico. Como decía, hoy se practica bastante espiritismo, pero se le han cambiado los nombres. Cuando una persona, ¿cierto?, está diciendo que es canalizado por los maestros, como decía, o los hermanos mayores de, no sé, de la estrella Centauri, no sé cuánto, ¿eso lo haría un maestro de la logia blanca o un ser consciente? Preguntarse eso. ¿Ocuparía un cuerpo ajeno? Esa información que se está recibiendo, se está dando, ¿qué tanto podemos confiar en aquello? Hay mucho de eso que sí es real, porque en realidad, ¿cierto?, en el mundo astral está toda la información. Recordemos que en el mundo astral, ¿cierto?, está el pasado, el presente y el futuro en un eterno ahora. Esa es la quinta dimensión, el mundo de la eternidad. Y toda la información está comunicada y podemos acceder a ella. Pero en definitiva, cuando estamos requiriendo o a través de otra persona, lo que estamos haciendo en el fondo es que, como decíamos, ¿cierto?, empezamos a generar una verdadera dependencia de esa forma. Y no estamos realmente desarrollando nuestra conciencia, que es realmente el objetivo. Ser capaces de obtener a través de nuestra propia conciencia, de nuestro propio trabajo, esa información para que realmente ésta sea cada vez lo más objetiva posible y no, ¿cierto?, no sabiendo exactamente cuál es la objetividad de esa información. ¿Sí? Bueno, esa es la conferencia de hoy día, Teosofía, Espiritismo y Medium. La idea es que en realidad llevemos esta información a la reflexión sobre todas las cosas, puesto que en realidad uno se va haciendo muy entusiasta con la búsqueda del conocimiento, pero lo más importante que nos demos cuenta es que la búsqueda siempre, siempre, siempre es hacia adentro, es en el propio mundo interior de uno, es eliminando el ego. Que cada conciencia, cada porcentaje, cada chispa de conciencia que vamos liberando es información que a nosotros mismos se nos va dando. Pero nosotros, como tenemos estos yoes de la pereza, nos cuesta demasiado ponernos a estudiar, ¿cierto?, nuestros propios yoes, ponernos a comprenderlos y por lo tanto eliminarlos con la Divina Madre Kundalini. Sino que más bien es más cómodo ir a buscar por ahí un programa o ir a visitar a un medium, a ir a una sesión de espiritismo, más cómodo que otra persona nos dé la información, pero evidentemente no la estamos buscando por nuestros propios medios. Y eso, ¿cierto?, nos debilita y deja de lado a nuestra divinidad, que en este caso, ¿cierto?, es lo más importante de desarrollar. Bueno, si no hay más preguntas al respecto, los vamos a dejar invitados para mañana a las 5. Tenemos una clase, ¿cierto?, para compartir que se llama Lucifer, Diablo y Satán. Vamos a profundizar en estos conceptos para poder comprender y ampliar respecto al valor que hay detrás de estos y quizás derribar algunos mitos al respecto. ¿Sí? Dice Pauvico, ¿la hipnosis va por este lado? No necesariamente, ¿sí? La mejor hipnosis en realidad es la que se puede hacer uno a sí mismo. Alguna utilidad puede prestar, pero en la práctica, cuando otro nos hipnotiza,
de alguna manera, ¿cierto?, estamos pasándole el poder a otra persona. De alguna manera, ¿cierto?, está vinculado. Más sin embargo, no es que alguien, ¿cierto?, se meta en nuestro cuerpo, sino que es que el que está haciendo la hipnosis, ¿cierto?, aquella persona que nos estaría hipnotizando, en realidad puede influenciar el tipo de viaje o el tipo de experiencia en la que estamos involucrados, porque esa persona tiene sus yoes, nosotros tenemos nuestros yoes, y la percepción, entonces, por lo tanto, se hace mucho menos objetiva, se hace subjetiva, y por lo tanto, la información que estamos capturando no es precisamente lo que quizás realmente corresponda. Es decir, es habitual que las personas participan en una sesión de hipnosis y termina siendo, ¿cierto? No sé, pues ¿cuál sería hay una experiencia habitual que es que la mujer termina siendo siempre ya se me olvidó el nombre, el personaje de la historia, que es siempre muy repetido. No sé, pues los hombres terminan siendo, no sé, pues algún presidente, yo fui, ¿cierto?, Julio César en una vida pasada, la otra, ¿cierto?, siempre la mujer piensa que fue en otra vida María Antonieta, yo fui Hitler, dice uno, no, a mí me dijeron que yo había sido. Siempre todo grandilocuente, todo, ¿cierto?, espectacular, pero en realidad es imposible todo eso. Entonces, ¿qué está pasando? Que en realidad las psiquis nuestras están tan enrarecidas por el ego que en realidad proyectamos imágenes, ideas, ¿cierto?, fantasías de nosotros mismos en ese proceso de hipnosis. No es lo mismo, por lo que digo, porque no hay un proceso de mediunidad, más sin embargo, ¿cierto?, dado que está el ego presente, la objetividad de esa actividad son tremendamente inservibles finalmente, no tienen mayor utilidad. Entonces es necesario que nosotros busquemos cada vez nuestra propia desarrollo de la psique. La verdad que en nosotros está todo el conocimiento, eso cuesta mucho a veces darse cuenta, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a hacer su trabajo y empieza a ir eliminando muy, ¿cierto?, como dicen, juiciosito, haciendo su trabajo uno, va a ir teniendo una serie de claridades día a día, le van a ir mostrando en sus sueños a uno si ha tenido experiencias en otros países, si uno ha sido, qué es lo que ha sido cuándo creó ciertos yoes, que son temas muy importantes para el que está realmente interesado en su despertar. Y uno dice, pero ¿de cuándo vienen estos yoes? Le van a mostrar. En la medida que esté estudiando, le van a mostrar, ¿cierto?, cuándo se procesó, le van a hacer, ¿cierto?, realmente una seguidilla de pasos que fueron ocurriendo para que se dieran lo que hoy día uno está experimentando. Pero se lo van a mostrar a uno sin intervención de terceros, sino que internamente del propio mundo de uno interior, y el ser, ¿cierto?, a través de esas partículas que uno va liberando, le va a ir permitiendo acceder a esa información. Imagínese uno con un 10, con un 15, con un 20, 30% de conciencia libre. El mismo ser le va dando conciencia, ¿cierto?, a esas esencias que se va liberando y va provocando realmente el acceso a la información objetiva de sí mismo. Cuando uno se empieza a desdoblar y empieza a tener cada vez más experiencia, y ya cuando se puede mover cada vez más libremente en el mundo astral, evidentemente puede acceder directamente, ¿cierto?, de primera mano a esas informaciones. Así que la hipnosis en general no es tan recomendable, sino que más bien hacer la eliminación del ego y las prácticas de desdoblamiento astral y de intuición nos sirven mucho para empezar a recibir la información necesaria para nuestro trabajo. Bien, pues, si no hay más preguntas, Paulico dice, ¿o es diferente? Bueno, lo acabamos de explicar, ¿sí? Y así que está bien. Bueno, ahí está, creo, respondí a la pregunta y nos dice Paula si es así o no. Y para cualquiera que tenga alguna duda, lo puede preguntar, ¿sí? Bueno, ahí estamos con Teosofía, Espiritismo y Medium. Gracias a ti, Paula. Gracias a todos, Ivonne, Pía, Rafael, Roberto, Paulico. Saludos también por ahí. Y a todos aquellos que se conecten posteriormente, les agradecemos. Cualquier duda, consulta, inquietud, la pueden manifestar, dejarla igual en los chat correspondientes. Un abrazo, que tengamos una excelente tarde y ojalá ya mañana volvamos a poder comunicarnos, ¿sí? Éxito, que estén muy bien y aprovechemos cada instante para lo que realmente es constructivo. Buenas tardes.